Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Pido perdón por el atraso de este lunes que no pudimos transmitir a la hora, pero ya primero Dios, el próximo lunes estaremos ya al mismo horario, 8:30 p.m., hora de Honduras. Estos días de feriado nos desestabilizaron un poco, pero es importante que continuemos con el estudio. En los temas anteriores hemos estado hablando del Evangelio, cómo identificar el Evangelio babilónico, cómo nosotros podemos entender cuál es el verdadero evangelio, y nos sorprendimos en el tema anterior, un tema que es bien difícil de asimilar, pero es importante, es fundamental en la vida cristiana poder entender que el evangelio es un llamado a la gloria eterna, pero aquí en la tierra necesitamos despojarnos de todo si es necesario con tal de poder ser dignos del evangelio verdadero. Hay que creer solamente, es por gracia, sí, pero también lo explicamos que no es por obras, pero sí para obra. Y hay un proceso de vida que el Señor quiere hacer con nosotros, una renovación y una regeneración. Hoy vamos a contestar una pregunta que es bien tremenda. Me ha sorprendido estos años, y ahora que uno puede identificar claramente el evangelio babilónico del evangelio verdadero, le recomiendo, le ruego, querido hermano, que pueda ver los estudios anteriores, no solo los dos temas anteriores sobre la serie del evangelio, sino los 6 o 7 temas que grabamos sobre los falsos ministros, para que usted pueda tener un panorama claro y no lo vayan a engañar, porque estamos en tiempos bien peligrosos donde la gente está caminando rumbo al infierno, pero piensan que van rumbo a la gloria eterna. Y la única brújula que tenemos, la única lámpara que alumbra en el lugar oscuro es la Escritura. Hoy vamos a responder una pregunta que es tremenda. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 5, verso 35. Vamos a leer desde ahí. Y note cómo el Señor Jesús está hablando de Juan el Bautista, se está refiriendo a él. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mire qué bonito habla el Señor Jesús de Juan el Bautista. Él era una antorcha que ardía, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Es decir, era un hombre antorcha que tenía una luz, un fuego tremendo, y la gente iba a regocijarse con Juan. Pero mire el verso 36, Juan capítulo 5. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, ellas dan testimonio de mí. Mire cómo sigue diciendo el Señor. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mira qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque el evangelio, aunque está basado en las escrituras, debemos de tener cuidado de hacernos nosotros teólogos como los teólogos seculares que leen la Biblia, pero recuérdese que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y nosotros debemos de entender que solo por la revelación que el Espíritu Santo nos quiere dar, para eso lo envió el Dios Padre, para que podamos nosotros tocar la realidad de la Escritura. Y aquí el Señor lo dice, verso 39, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, entonces cuando escudriñamos las Escrituras, ¿qué debemos de encontrar en la Escritura? Al Señor Jesús revelado. Las Escrituras dan testimonio del Señor. Es algo maravilloso. En el próximo tema vamos a estudiar sobre cómo el evangelio se tiene que anunciar, se tiene que predicar y se tiene que proclamar. Porque tenemos que ver al Cristo que tiene que ser predicado, al Cristo que tiene que ser proclamado, al Cristo que tiene que ser anunciado, pero también al Cristo que tiene que ser obedecido, al Cristo que tiene que ser exaltado, y vamos al Cristo que tiene que ser esperado, porque tenemos que encontrarnos con el Cristo que es glorificado. Pero eso lo vamos a ver en las 3 etapas del evangelio en el próximo tema en esta misma serie del evangelio. Pero quiero que note en lo que estamos hablando. Primero, el Señor se está refiriendo a Juan el Bautista y dice, era una antorcha que ardía. Mire quién era Juan, una antorcha que ardía. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, el verso 35. Y el Señor les empieza a hablar de que Él tiene un mayor testimonio que el de Juan, y que ellos escudriñan las Escrituras, pero en las Escrituras
debían haberse encontrado con el Señor. Mire cómo dice el verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, cuando uno escudriña las Escrituras, ¿a dónde lo van a llevar las Escrituras? Hacia el Señor, al Señor revelado, al Señor que tiene que ser imitado, deseado, proclamado. Eso lo vamos a ver como el apóstol Pablo nos enseña en la epístola a Filipenses, qué maravilloso es el Evangelio de Cristo. Pero lo que quiero que estudiemos en esta oportunidad y la pregunta que quiero que respondamos es, ¿por qué ellos no quieren venir donde el Señor? Porque hay gente que no quiere seguir al Señor. Porque hay gente, por lo que estamos hablando desde el verso 35 de Juan el Bautista, porque hay gente que prefiere la antorcha que alumbra en vez de seguir al Señor Jesús. Note lo que le estoy hablando. Está Juan por un lado, un ministro enviado, ¿para qué? Para llevar a la gente y dirigirla hacia el Señor Jesús. Por eso todo ministro verdadero lo va a llevar a que escudriñe las Escrituras, a que conozca las Escrituras, pero con el propósito de que ahí usted encuentre el testimonio del Señor Jesús. Y cuando uno encuentra esa verdad, tiene que ir al Señor. Es decir, el propósito del Evangelio es entregarnos a nuestro Señor Jesús. Pero la pregunta que vamos a responder ahora es, ¿por qué el Señor les dijo a esta gente, ¿por qué no queréis venir a mí? ¿Por qué no quisieron seguir al Señor? ¿Por qué el pueblo judío en general? ¿Por qué los fariseos? ¿Por qué los discípulos de los fariseos, los escribas, los doctores de la ley? ¿Por qué en su gran mayoría no quisieron seguir al Señor Jesús? ¿Por qué prefirieron muchos de ellos regocijarse con la antorcha, que es Juan? Como dice el Señor en el verso 35, él era una antorcha que ardía y alumbraba. ¿Sabe qué representa Juan el Bautista? Representa a los ministros. Los ministros tenemos la función de alumbrar, pero ¿para qué? Para que la gente vaya hacia el Señor Jesús. Eso es lo que le dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es decir, cuando en una oportunidad los discípulos decían, y él es el que yo les dije que no soy ni digno de desatar las correas de su calzado. Entonces, ¿cuál es la misión de un ministro? Mandar a la gente hacia el Señor Jesús, a que se conozcan, a que conozcan al Señor, a que deseen, a que vivan, a que puedan decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese es el propósito del Evangelio, de llevarnos a Cristo. Pero la pregunta es, ¿por qué muchos todavía desean estar regocijándose con las antorchas en vez de seguir al Señor Jesús? Y de eso vamos a hablar ahora, y eso es lo que quiero que usted pueda darse cuenta por qué es importante esto. Muchos ahora están siguiendo a ministros en la figura de Juan el Bautista, es decir, ministros que son antorchas, pero que solo regocijan a la gente, pero que no la están llevando a donde el Señor Jesús. Mire cómo dice Juan capítulo 1, verso 34. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Cuál es la función entonces de un ministro? Predicar del Evangelio de Cristo, predicar al Cristo, proclamar al Cristo, anunciar al Cristo, para que la gente pueda recibir al Cristo, vivir en el Cristo, desear al Cristo. Es decir, la vida nuestra está en Cristo. Dice que la esperanza de gloria para nosotros es Cristo en nosotros, dice. Esa es la esperanza de gloria. Esa es la labor de un ministro a la manera de Juan. Pero ahora volvemos, ¿por qué muchos de ellos no quisieron seguir al Señor? Eso es lo que le reclamó el Señor y ya lo leímos en Juan capítulo 5, verso 40. Y no queréis venir a mí. Es decir, ¿por qué algunos pueden preferir las antorchas y no seguir al Señor? Y es una cosa increíble, y ese tema va en complemento con el tema anterior donde vimos cómo el Evangelio es un llamado para imitar al Señor, para defender el Evangelio, para sufrir por el Evangelio, para poder ser considerados dignos del reino de Dios por el cual debemos de padecer. Por eso los hombres nos van a perseguir. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio va a ser rechazado por el mundo, por los carnales, por el diablo. Siempre el verdadero evangelio va a ser en medio de la oposición. Y aquí en este tema estamos viendo cómo hay gente que prefiere seguir a la antorcha, a un ministro, que se regocija en él, pero no quiere seguir al Señor Jesús, que es el verdadero propósito del evangelio. Entonces, ahora vamos a entender por qué la gente no quiere seguir al Señor Jesús. Pero antes de que vayamos a ver las causas, y usted lo va a entender,
y los que vieron el tema anterior lo van a entender con mayor facilidad. Y los que no, les ruego, vean los últimos temas donde estamos hablando del evangelio babilónico y del evangelio verdadero. Mire, le quiero mencionar rápidamente a qué vino el Señor Jesús. Dice Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Aquí vino el Señor a salvarnos. Mire cómo dice Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué vino el Señor? A darnos vida en abundancia. Dice Hebreos 10:9, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido de una vez para siempre. Mire, vino a salvarnos, a darnos vida en abundancia, a santificarnos. Mire, Juan 9:39, Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para los que no ven, vean, y para los que ven se vuelvan ciegos. ¿A qué vino? A darnos luz para que podamos ver. Entonces, ¿cuántas cosas vino a hacer el Señor? Le voy a mencionar algunos de los beneficios que uno recibe cuando uno sigue al Señor, es decir, las bendiciones que Dios tiene para uno. El evangelio verdadero, como hemos estado hablando en los dos temas anteriores, ¿qué beneficios va a producir para mi vida? Mire, Juan capítulo 6, verso 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo, refiriéndose al Señor Jesús. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Claro que no va a querer ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Mire qué beneficios tenemos de venir al Señor. Estar saciados. En su presencia hay plenitud de gozo. No estamos hablando de riquezas terrenales, no estamos hablando del falso evangelio de la prosperidad. Estamos hablando de cómo somos saciados con su palabra, con la comunión que vamos a tener con Él. Esos son los beneficios de nosotros seguir a Cristo. Mire cómo dice Juan capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que me envió? Que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Qué nos aseguramos cuando nosotros seguimos al Señor Jesús? Que tengamos vida y que podamos resucitar en el día final si fuese el caso de que tengamos que dormir y el Señor no ha venido. Todos deseamos que el Señor venga, pero cuando nosotros venimos a Cristo nos aseguramos la salvación, la santificación, la abundancia, el ser saciado. Y ahora la pregunta todavía es más difícil. ¿Y por qué a pesar de todas estas cosas que el Señor nos quiere dar, por qué el Señor les pudo decir en Juan 5:40, ustedes quieren regocijarse con Juan, pero no quieren venir a mí? Porque hay gente que está llenando muchos lugares que llaman iglesias, congregaciones, y se están yendo a regocijar con predicadores que son a la manera de Juan, antorchas que alumbran, pero no están guiando a la gente con el Señor Jesús. Pero ¿por qué la gente lo sigue a Él, a las antorchas, en vez de seguir al Señor Jesús? ¿Por qué? Eso es una pregunta que vamos a responder, que la Escritura nos enseña, y es una cosa impresionante. Vamos a ver ahí. Primer punto, ¿por qué la gente no quiere ir al Señor Jesús? Lucas 14:27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí está el pero. ¿Por qué entonces no quieren venir donde el Señor muchos? Porque el Señor dice, si quieres venir conmigo, tienes que convertirte en discípulo. Y eso significa que debes de tomar tu cruz. ¿Y para qué es la cruz, hermano? ¿Es para deleite nuestro? No, hermano. La cruz es para que nosotros crucifiquemos el hombre viejo, para que nosotros, así como el Señor fue muerto, así nosotros podamos morir también y andemos en una novedad de vida. Es decir, que nosotros podamos experimentar, como dijo Pablo, la vida del resucitado. Por eso cada día somos entregados, decía el apóstol Pablo, a muerte. ¿Por qué? Porque cada día debemos de tomar nuestra cruz. Pero eso es seguir al Señor Jesús. Ahora entiende usted por qué muchos, imaginemos la escena. Está Juan el Bautista ahí, una antorcha tremenda, la gente se está regocijando con Juan, es decir, Juan habla bonito, enseña unas verdades tremendas, aparentemente muchas cosas fantásticas. Y de repente aparece el Señor Jesús y Juan dice, he ahí el Cordero. Y algunos lo empiezan a seguir.
Y cuando llegan donde el Señor Jesús, mire qué tremendo esto, el Señor Jesús viene y les dice, el que no carga su cruz no puede seguirme. Imagínense en la escena, uno va, Señor Jesús, yo te quiero seguir. ¿Usted quiere seguir al Señor Jesús? Sí, ¿verdad? Entonces le digo de parte del Señor, si usted quiere seguir al Señor Jesús, tiene que tomar su cruz. Es decir, que el Señor empieza a ver a los que lo van siguiendo, hey, tú no llevas la cruz, no me puedes seguir. ¿Nota qué diferencia? ¿Con qué razón mejor algunos prefieren decir, no hombre, mejor nos vamos donde Juan? Juan no se anda metiendo en rollos de que andemos la cruz ni nada de eso. No, no, no. Esa es la diferencia por la cual muchos prefieren seguir regocijándose en un ministro a la manera de Juan, que es una antorcha, pero que no quieren seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dice el Señor es, toma tu cruz si me quieres seguir. Y eso es, tienes que convertirte en un discípulo. No, pero yo soy discípulo, yo voy a un culto de discipulados. No, para ser un discípulo tú tienes que ver el ejemplo de los bereanos en Hechos 17, escudriñar las escrituras, comprobar las escrituras, meditar en las escrituras, poner por obra las escrituras. Y entonces eso es un proceso de ser enseñado, de ser transformado por medio del discipulado. Por eso muchos no quieren seguir donde el Señor Jesús, porque no quieren tomar la cruz. Ellos quieren el entretenimiento, el chisme, los chistes. Eso es lo que quieren, las luces, el show. Por eso prefieren regocijarse con la antorcha en vez de seguir verdaderamente al Señor Jesús. Pero esto le hacen creer, a muchos de estos ministros, les hacen creer que están siguiendo a Jesús, pero no, solo están siguiendo hombres, nombres y ministerios. Pero cuando uno sigue al Señor, el Señor te va a exigir que tomes tu cruz, si no, no lo vas a poder seguir. Sí, entonces ahora uno dice, claro, hombre, con razón, por eso muchos no quieren. Veamos el segundo punto que el Señor demanda para que nosotros lo podamos seguir. Lucas capítulo 6, verso 47 dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido construida bien en la roca. Entonces, mira el segundo punto que dice el Señor. ¿Me quieres seguir? Tienes que tomar la cruz y seguirme. Si no, no me puedes seguir. Tienes que convertirte en un discípulo. Segundo, te quiero advertir lo que te va a pasar si me vas a seguir. Van a venir lluvias, van a venir torrentes, van a venir inundaciones, van a venir vientos, van a venir tempestades. En otra forma de decirlo, van a venir pruebas, van a venir situaciones difíciles, van a venir persecuciones, por lo que hablamos en el tema anterior. Y entonces ahí se va a notar si me está siguiendo. ¿Por qué? Porque si me está siguiendo, por eso dice, el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es decir, si me está siguiendo, te quiero decir algo, tienes que poner por obra la palabra. No solo es de que estás siendo discipulado, no. El discipulado se tiene que evidenciar en que uno empieza a poner por obra la palabra. Y entonces el Señor viene y nos dice, si me vas a seguir, tienes que poner por obra la palabra. ¿Por qué? Porque te van a venir lluvias, tempestades, tormentas. Y si no me estás siguiendo así como debes de seguirme, entonces tu casa va a estar construida en la arena y va a ser grande tu ruina. Por eso hay gente que como no sigue fielmente al Señor Jesús, cuando vienen las dificultades, las pruebas, como lo hemos visto en los últimos temas, es aquella parábola del sembrador donde la semilla solo cae en tierra de poca profundidad. Que gente que se emociona, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, ahoga la semilla, ahoga la palabra, ahoga el fruto. Eso es lo que dice el Señor. Si me quieres seguir, tienes que poner por obra mi palabra. Porque si no pones por obra mi palabra, cuando vengan las situaciones difíciles, ahí se va a evidenciar, querido hermano. El Señor se asegura que los que lo estamos siguiendo podamos darnos cuenta si realmente lo estamos haciendo como Él lo ha instruido. Uno puede decir, hermano, yo estoy siguiendo al Señor Jesús, yo soy seguidor del Señor Jesús, yo tengo nueva vida, yo estoy en Cristo. Uno puede decir muchas cosas. Otros le pueden decir a uno que uno está así. Pero el Señor se asegura porque dice, si me quieres seguir,
toma tu cruz, conviértete en discípulo. Segundo, si me quieres seguir, tienes que poner por obra la palabra, porque seguramente, indudablemente, van a venir situaciones difíciles que van a evidenciar si realmente estamos siendo verdaderos discípulos. Con razón, mucha gente no quiere seguir al Señor. ¿Por qué? Porque mejor ir a un lugar donde le dan entretenimiento, chiste, donde hay luces, donde hay show, donde hay música y donde hay un espectáculo, a la manera de los romanos, pan y circo, y entonces así no hay compromiso. Pero para seguir verdaderamente al Señor, hay que tomar la cruz, hay que empezar a poner por obra la palabra, hay que convertirnos en verdaderos discípulos. Y ahora usted puede responder la pregunta de Juan 5:40, pero no queréis venir a mí. ¿Por qué no queréis venir a mí? Claro, porque no quieren realmente seguir como el Señor manda. Veamos el tercer punto. Mateo 11:28, mire cómo le dice el Señor. Venid a mí, otra vez los está llamando, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, el Señor nos llama y dice, venid a mí. Ahora la pregunta es, ¿por qué no quieren venir al Señor? Pero mira, aquí dice, pero están cansados y cargados. A pesar de que hay gente que tiene grandes cargas, de que está cansada de batallar con sus vicios, con sus situaciones, con sus pobrezas, con sus crisis, con sus debilidades, ¿por qué a pesar de eso no quieren seguir al Señor? Sigamos leyendo, verso 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un texto, un pasaje bien famoso. Entonces, ¿por qué muchos no quieren venir donde el Señor? ¿Por qué decís, Señor, dame descanso para mi alma? Yo estoy cansado, cargado, fatigado. Porque para que el Señor, para que puedas ir donde el Señor, lo que el Señor te dice en el tercer punto aquí es, tienes que ponerte mi yugo. Mire qué tremendo. Primero la cruz, ser discípulo. Después poner por obra la palabra para poder nosotros ser aprobados en medio de las pruebas. Y ahora viene el Señor y nos dice, ¿quieres seguirme? Entonces tienes que tomar mi yugo. Yo tengo el yugo del Señor, hermano. Así dicen muchos, porque les han hecho pensar que ese es el evangelio, que ellos creen que ese es el yugo. Pero ¿sabe qué? Déjenme explicarle qué es el yugo. En la figura el yugo se pone sobre los bueyes. El apóstol Pablo habla de que los bueyes son los ministros. En este caso, el ministro es el Señor Jesús. Y nosotros somos llamados para estar a la par del Señor, para seguirlo. ¿Y qué hacían entonces, o qué hacen hasta el día de hoy con los bueyes? Les ponen un yugo y ponen un buey mayor, que es el que dirige al buey menor. En este caso, el Señor nos está diciendo, ponte mi yugo si me quieres seguir. En otras palabras, tienes que dejar que yo te dirija. Ya no vas a agarrar para donde tú quieres, ya no vas a hacer lo que tú quieres, ya no vas a decir lo que tú quieres, yo te voy a dirigir. ¿Se fijan? Entonces la gente dice, no hombre, mejor con Juan, no nos metemos en problemas. Mire, Juan no exige la cruz, Juan no nos está diciendo que van a venir pruebas y tempestades, Juan no nos está diciendo que nos pongamos el yugo y que solo hagamos lo que él dice. Por eso mucha gente no quiere ir donde el Señor. Ahora usted puede responder por qué mucha gente en este tiempo, igual que en los días que nuestro Señor Jesús estuvo en vida en la tierra, ¿por qué no lo quieren seguir? ¿Por qué? Porque quieren un evangelio a su manera, con predicadores a la manera de Juan, que son antorchas que arden, pero que los entretienen. Por eso dijo el Señor, ustedes se regocijaron con Juan, pero no quieren venir a mí. Entonces, ¿qué es lo que debemos de decidir nosotros? ¿O queremos ir a regocijarnos con las predicaciones? ¿O queremos seguir al Señor Jesús? ¿O queremos entretenimiento? Y nosotros le podemos llamar sano entretenimiento, como usted quiera. O queremos show, o queremos una vida cómoda de ir a recibir una enseñanza, por no decir una hora de show. Y después tranquilamente, y podemos nosotros engañarnos y decir que somos cristianos, que seguimos al Señor, que estamos en el evangelio verdadero. O hacemos como el Señor dice en su palabra. Tomamos la cruz, nos convertimos en discípulos, empezamos a poner por obra la palabra, y cuando vengan las pruebas sabemos que solamente van a ser para evidenciar
si nosotros estamos siguiendo fielmente al Señor. Y por último, si realmente estamos dejándonos poner el yugo del Señor. Uno tiene que decidirlo. Ahora usted puede responder a esta pregunta fácilmente. ¿Por qué muchos no quieren seguir al Señor? Te espero el próximo lunes. Hoy sí vamos a continuar, Dios mediante, todos los lunes a partir de las 8:30 con esta serie sobre la sana doctrina. ¿Por qué es importante que podamos examinarnos? Si estamos en el evangelio verdadero, si no es que estamos realmente en un evangelio babilónico que nos han confundido, nos han engañado, pero no estamos realmente siguiendo fielmente al Señor como Él lo ha establecido. Que Dios te bendiga, te animo a que te puedas convertir en un verdadero discípulo y que sigas verdaderamente al Señor, aunque para eso haya que tomar la cruz, aunque para eso haya que poner por obra la palabra, porque hay palabras que son difíciles, pero el Señor nos va a ayudar. Y si nosotros queremos seguirle fielmente, Él nos va a poner su yugo. Y cuando nos ponga su yugo, vamos a encontrar descanso, reposo. Y vamos a experimentar realmente, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que nos guía a lugares de reposo, a verdes pastos, para que podamos reposar, para que nuestra alma pueda estar restaurada. Pero para eso necesitamos seguirle como Él lo manda. Que Dios te bendiga.